Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en un curso especial llamado Fundamentos del Estudio Bíblico. Este es una introducción para estudiantes de teología, para grupos de estudio o para creyentes nuevos que desean acercarse al estudio bíblico, porque leer la Biblia, todos podemos hacerlo, todos podemos leer la Biblia. Puede ser cristiano o no cristiano, todos podemos acercarnos a ella y leerla. Gracias a Dios ya tenemos la Biblia en diferentes idiomas, tenemos la Biblia en físico, tenemos la Biblia digital, entonces maneras de leerlas hay muchas. La cosa es que nosotros no solamente queremos leerla, sino que queremos estudiarla, queremos estudiar la Biblia. Entonces, muchos creyentes, cuando son nuevos, lo primero que hacen es leer la Biblia. Empiezan a leer, leen el Antiguo Testamento, leen el Nuevo Testamento, van relacionándose con la historia bíblica y ese es el paso inicial, eso es con lo que todos iniciamos. Y leer la Biblia una vez al año debería ser una meta de todos los cristianos anualmente. Hay cristianos que logran la meta de leer la Biblia completa en un año. Hay cristianos que no logran la meta. Yo recuerdo que la primera vez que leí la Biblia por primera vez, cuando estaba en la meta de leerla por un año, yo intenté iniciar con el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento se me hacía muy difícil, entonces preferí, en vez de empezar con Génesis, preferí empezar con Mateo. A Mateo y el Nuevo Testamento le entendía más que el Antiguo Testamento, pero me encontraba en un hueco de algunas cosas que no entendía. Que la Biblia hablaba de cosas como rituales, sacrificios, y yo no entendía, la verdad, pero se me hace un poquito más fácil de entenderle que el Antiguo Testamento. Entonces terminé de leer el Nuevo Testamento, de ahí me fui al Antiguo. Y en el Antiguo, bueno, ya entendía mejor algunas cosas en comparación del Nuevo, pero igual, siempre se me hacía difícil, no entendía algunas cosas, pero yo iba leyendo, leyendo, leyendo. Y a veces en estos planes de lectura anuales uno lee y opciones. Si llegas a un punto donde no entiendes qué es lo que estás leyendo, sigues leyendo y sigues avanzando. Si quieres detenerte a investigar un poquito más, pues algunas personas se detienen, consultan un comentario bíblico, se acercan a sus pastores, les hacen preguntas y siguen leyendo. La cuestión es que todos los que llevamos ya tiempo leyendo la Biblia, nos encontramos en algún punto, alguna pausa en nuestras lecturas, que hay ciertos temas, hay ciertos contextos, hay ciertas historias, hay ciertas situaciones que uno dice, estoy leyendo, pero no entiendo lo que estoy leyendo. No entiendo qué significa. Necesito hacer algo más. Y es ahí donde nace el estudio bíblico. Es ese trabajo de investigación, de búsqueda de información adicional que nosotros reconocemos que necesitamos para poder entender el texto. Entonces, estudiar la Biblia nos dice que es algo muy diferente a sencillamente leerla. Y estudiarla es necesario porque hay ciertos elementos de la Biblia que no son de nuestro tiempo, no son de nuestra era, no son de nuestra cultura, no son ni siquiera a veces en nuestro idioma. Entonces, comprender que el estudio bíblico es necesario es lo fundamental que debemos de comprender. Ahora, lamentablemente hay cierto grupo de creyentes que hasta el día de hoy creen que ellos no necesitan el estudio bíblico como tal. Ellos dicen, no, yo leo la Biblia, si hay algo en la Biblia que yo no entiendo, bueno, yo le oro a Dios y Dios me da la respuesta, yo no necesito meterme a estudiar, ni consultar libros, ni nada. Entonces ellos sienten que es más humilde recibir algún tipo de orientación sobrenatural de parte de Dios para entender ciertas cuestiones bíblicas. Y en primer lugar, haciendo función de la iluminación. En segundo lugar, con esa misma premisa de humildad, según dicen estos hermanos, bajo esta misma premisa también muchas personas han producido herejía por decir que se acercaron a la Biblia, oraron al Señor y vino una voz del cielo y les dijo algo. Y así comenzaron los nuevos movimientos con nuevas revelaciones. La cosa es que esta cuestión de qué es lo que dice la Biblia, pues requiere estudio.
Y cuando vamos más allá, nos encontramos que hay discusiones y diferencias entre algunos hermanos que tienen enfoques y visiones un poquito diferentes sobre lo que dice la Biblia. Entonces, de alguna u otra manera, tenemos que estar involucrados en el estudio bíblico por todas estas salvedades. En esta primera lección vamos a establecer los fundamentos que nos van a permitir acercarnos a la escritura con precisión y reverencia. Vamos a aprender a distinguir entre diferentes tipos de lectura bíblica, porque como le dije, eh, la manera común es ir leyendo la Biblia de Antiguo y Nuevo Testamento y hacer una lectura redonda de los 66 libros. Pero en algún punto de dicha lectura vamos a necesitar hacer algo extra por los elementos difíciles de entender que están en el texto. Hay que comprender el carácter del texto, que es inspirado, es sagrado. Estamos buscando desarrollar habilidades para interpretar correctamente la palabra del Señor. Este conocimiento nos va a equiparar para estudiar la Biblia de manera responsable, evitando errores comunes y respetando el mensaje que Dios desea comunicarnos. Entonces, la idea de este curso es ir reconociendo. Si hay una palabra con la que quiero que ustedes se queden con este curso es reconocer que existen ciertas cosas dentro del texto que a veces yo no estoy considerando, que a veces yo no estoy percibiendo, o que a veces ni siquiera me estoy dando cuenta que existe en el texto. Entonces, para poder aprender a interpretar la Biblia o para ser mejores intérpretes, tenemos que entender qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que tenemos por delante. Entonces, en primer lugar, pues es la Biblia, la palabra del Señor. En segundo lugar, existen ciertos acercamientos. Dicho sea de paso, de momento estas reuniones están configuradas para que puedan participar mediante chat. He desactivado la opción de micrófono para no tener interrupciones ni nada y poder progresar con la clase sin ningún problema. Pero si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta, algo que no quede claro, lo puede dejar con tranquilidad en la sección del chat. Entonces, hablando de lecturas, hay dos métodos de lectura. Por ejemplo, el método de lectura devocional y el método de lectura de estudio bíblico. Hablemos del devocional, que es con el que estamos más familiarizados. La lectura devocional es un encuentro personal con Dios a través de la Biblia. Su propósito principal es el crecimiento espiritual. O sea, usted lee la Biblia porque usted está buscando que Dios le hable. Usted está buscando que Dios le edifique. Usted está buscando cuál es el mensaje que Dios quiere hablar para su vida. Eso es lo que uno busca en la lectura devocional. Eh, Uno busca adorar a Dios y uno busca la comunión con el Señor. Este tipo de lectura se caracteriza por ser meditativa, o sea, uno va leyendo, va meditando. Bueno, o sea, David cayó en pecado porque cuando tenía que salir a la guerra estaba en su palacio viendo a su mujer, viendo una mujer que no era la de él. Ah, ¿Qué significa eso para mí? Cuál es el mensaje que puedo aplicar yo sobre eso? Entonces, la lectura devocional se caracteriza porque uno va leyendo, va meditando. Hay gente que hace estas lecturas a primera hora del día, hay gente que hace esta lectura a la última hora del día, hay gente que hace esta lectura durante la tarde. La cuestión que estas lecturas lo que buscan es eso, es meditar, centrarse en la aplicación personal, inmediata y claro, también buscar la respuesta del corazón. Este tipo de lectura se hace también cuando uno está en situaciones donde necesita la dirección de Dios. Entonces usted se acerca a la Biblia, lee historia, si tiene algún método de lectura anual o por segmento, pues lo va leyendo, pero va buscando el mensaje de Dios para su vida. No lee pensando que va a ser una investigación, no lee pensando que va a ser un gran estudio, no lee ni siquiera con comentarios en la mesa o diccionarios, no lee con nada de eso. Lee sencillamente con su Biblia y algunos acompañan una taza de café, una taza de leche y están ahí leyendo y pensando, ¿no? Entonces, en la lectura devocional, que es la habitual que hacen los creyentes en sus hogares, en la lectura devocional se pregunta, ¿qué me dice Dios a través de este pasaje, a través de esta cita? Es un tiempo de reflexión íntima donde permitimos que el Espíritu Santo hable directamente en nuestra vida. Entonces, todos debemos de tener lectura devocional,
es lo que la mayoría de los creyentes hacen. Lee la Biblia en su casa, medite la Biblia, medite en la palabra del Señor. La cosa es que llegamos en un punto donde nuestros pastores dicen, amado hermano, usted tiene que leer y usted tiene que estudiar la Biblia en su casa. No solamente estudie y lea la Biblia en la iglesia, cuando estamos en el culto, cuando estamos en la escuela dominical. Hágalo en su casa. Entonces, el pastor habla de dos cosas. Habla de la lectura devocional que tiene que ver con lo que hemos explicado anteriormente, y habla también de otro tipo de lectura. Habla del estudio bíblico, que tenemos que estudiar la Biblia en nuestras casas. Entonces, ahí los creyentes se encuentran en un dilema, porque estudiar en mi casa, ok, pastor, lo voy a hacer, pero ¿y cómo hago eso? ¿Cómo estudio la Biblia en mi casa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué? Tengo que leer, y bueno, ahí es donde ya entramos un poquito a la orientación de la hermenéutica, a la orientación del método, a la orientación de la teología, porque algunos pastores tienen la capacitación para explicar cómo se realiza un estudio bíblico, y hay otros pastores que no lo explican, simplemente lo dan desde la iglesia. La cosa es que a nosotros se nos pide que hagamos estudio bíblico en nuestras casas, con nuestras familias, que estudiemos la Biblia en nuestro hogar. Pero ahí debe hacer la pregunta, entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Por allá fulanito, el hermano que es líder, él dice que estudia la Biblia en casa, él tiene una Biblia, pero aparte de la Biblia tiene algo llamado Biblia de estudio. Aparte de eso, el hermano tiene un comentario bíblico McDonald's. Aparte, el hermano tiene un diccionario bíblico por allá. El hermano tiene muchas cosas para estudiar la Biblia, pero yo solo tengo mi Biblia. ¿Cómo hago estas cuestiones de los estudios bíblicos? Bueno, es ahí en donde nosotros entramos a nuestro tema de método de estudio bíblico. La idea de estas tres lecciones es mostrarle a usted qué es lo que se hace en un estudio bíblico, cuáles son los pasos, qué son las cosas que se tienen que considerar. Y claro, en este punto nosotros vamos a llegar a ver que tenemos la Biblia, y la Biblia es la máxima autoridad, y la Biblia es la palabra de Dios. Pero en este proceso a veces vamos a ir necesitando ayudas para hacer ciertas cosas que nosotros, por nuestra humanidad limitada, a veces no podemos hacer. Por ejemplo, un estudio bíblico es una investigación sistemática. Cuando encontramos la palabra sistemática, por ejemplo, la palabra sistemática lo primero que nos dice es que hay un orden sistemático, hay un orden para hacer las cosas. Entonces, es una investigación sistemática del texto sagrado para comprender su significado. Lo que estamos buscando en el estudio bíblico es entender el significado original. Bueno, aquí a qué se refiere original? El significado del autor, lo que Pedro quería decir con esto, lo que Pablo quería decir con esto, lo que Juan quería decir con eso. Entonces, el estudio bíblico busca ese significado. ¿Cuál es el propósito? Descubrir lo que el autor inspirado quiso comunicar a los lectores originales. ¿Quiénes son los lectores originales? La gente que recibió esas cartas, la gente que recibió esos mensajes, porque la Biblia tiene un mensaje relevante para todas las épocas, para todas las edades, pero la Biblia fue escrita en cierto periodo de tiempo, en cierto año, en cierto contexto. Por ejemplo, cualquier persona que lee el Antiguo Testamento y cualquier persona que lee el Nuevo Testamento se va a dar de cuenta que el Antiguo Testamento habla mucho de Israel y de la nación de Israel y de reyes y cuestiones así. Y el Nuevo Testamento habla mucho de la iglesia, de comunidades de fe, de Jesús, del Señor. ¿Por qué el Antiguo Testamento habla de Israel? ¿Y por qué el Nuevo Testamento habla de la iglesia? ¿Acaso el Nuevo Testamento no fue escrito a Israel? ¿Acaso el Nuevo Testamento no fue escrito, perdón, el Antiguo Testamento no fue escrito a la iglesia? Bueno, ahí cualquier persona que lee se va dando cuenta como que acá, entre aquí y acá, hay como que una separación de tiempo, como que una separación de destinatario, como que pareciera que son dos historias diferentes, que en algún punto se unen, claro.
pero como que parece que son dos historias que están hablando en tiempos diferentes. Entonces, todo eso tiene que ver con algo que nosotros llamamos contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es todo lo que está, todos los elementos que están alrededor de un texto. Entonces, el estudio bíblico se caracteriza por ser analítico. ¿Por qué analítico? Porque analiza partes. Ahorita lo vamos a ver eso. Analiza partes. Contextual, porque estamos considerando todo lo que hay alrededor de esas partes. Tiempo, cultura, sociedad, idioma, creencia, cosmovisión, toda esa lista de cosas que yo estoy mencionando, todas esas son partes que están alrededor de un texto o parte de lo que está sobre la gente de la que habla ese texto. Y dice que es riguroso porque el estudio bíblico, a la verdad, requiere trabajo. El estudio bíblico requiere tiempo. El estudio bíblico requiere herramientas. El estudio bíblico definitivamente requiere hacer algo más. Por ejemplo, si yo voy a hacer una lectura devocional, mi Biblia y una taza de café, y más que suficiente. Alguna gente se pone música de fondo. Eso es más que suficiente para hacer una lectura devocional. No es menos importante, pero son más elementos. Ahora, para hacer un estudio bíblico, por ejemplo, de la doctrina de la justificación en la carta de Romanos, bueno, ahí suena como que un tema bastante grande, un tema complicado. Pablo da un gran desarrollo teológico, lo que es la justificación. Ahí ese nombre es bastante grande. Suena a que voy a tener mi Biblia enfrente, voy a tener mi cuaderno, mi lápiz, mi blog de notas, y como que voy a necesitar como que un par de comentarios en el tema. Claro, el estudio bíblico siempre va a requerir más tiempo, más recursos, más dedicación. En el estudio bíblico nosotros preguntamos, ¿qué significa este pasaje? Buscamos entender el mensaje en su contexto histórico, cultural y literario. Ahora, esto de en su contexto histórico, cultural, literario, a veces es como un cliché para la gente, porque hay dos personas que están peleando sobre qué significa este versículo bíblico, y viene una persona y contradice a otra y le dice, no, lo que pasa es que tú no estás interpretando la Biblia en su contexto histórico, cultural y literario. Estás interpretando mal la Biblia porque no estás considerando esos contextos. Entonces uno agarra y le dice, ok, lo estoy haciendo mal, ok, enséñame. Explícame tú, ¿cuál es el contexto histórico, cultural y literario de ese texto? Y la otra persona le dice, no sé cuál sea, pero sé que lo estás haciendo mal porque no lo estás considerando. Y la otra persona le responde, pero explícame cuál es entonces. Y la otra persona le responde, no sé. Le digo este cliché porque este es el comodín de muchas personas, de que dicen de que la Biblia hay que interpretarla en su contexto, pero a la hora, cuando se les pide que expliquen ese contexto, no lo explican. Entonces, esta cuestión de decir, esta historia bíblica o este pasaje debes entenderlo en su contexto histórico, cultural y literario, no es solamente algo, hermano, que uno va a repetir y decir así por así. Debe de ser algo que nosotros conozcamos, que realmente entendemos la literatura que envuelve el texto, que realmente entendemos la cultura que envuelve el texto, que realmente entendemos la historia que envuelve el texto. Si yo no sé, esos son unos tres círculos de contexto, por ejemplo. Hay varios, pero son un ejemplo. Si yo no sé ni conozco esos contextos, está bien, hay que estudiarlo, hay que investigar, hay que indagar. Estudiamos o hacemos un estudio riguroso, lo hacemos porque no lo sabemos, porque nos hace falta conocimiento. Porque yo, Joel Rivera, soy un joven de 29 años, ya ni tan joven quizás, del 2026, que vive en Bolivia, que come picante de pollo y que habla español, más o menos. No soy un hebreo del año 1500. No soy un judío del año 100. No soy esa persona. Entonces no pertenezco a ese contexto, no pertenezco a ese entorno
obviamente van a haber muchas cosas que no entiendo. Entonces, para entender, buscamos estudiar, buscamos indagar. Entonces, ambos acercamientos son valiosos y ambos son complementarios. El que estudia debe de tener lectura devocional, el que hace lectura devocional debe de estudiar. Yo estoy seguro que la mayoría sí hacemos la lectura devocional, pero nos vamos a encontrar que esta cuestión del estudio bíblico como que es más complicado. Y a veces no toda la gente lo hace por dos razones. Hay gente que no lo hace porque no sabe hacerlo, pero quiere hacerlo, pero no sabe qué es lo que tiene que hacer. Eso es, eso es ignorancia ingenua, por así decirlo. No se sabe, se quiere hacer, pero no se sabe. Ahora, hay gente que no lo hace, sabe hacerlo, o por lo menos sabe mínimamente por dónde empezar, pero no lo hace porque no tienes el tiempo suficiente o no tiene el interés suficiente. La cosa es que si somos cristianos, ambas cosas deben de estar de la mano en nuestra vida. El estudio bíblico nos protege de interpretaciones erróneas, o por lo menos nos ayuda a entender cómo funcionan estas interpretaciones. Y enriquece también, claro, nuestra lectura devocional, porque hay un dilema de que hay gente que tiene lectura devocional y aplica ciertas ideas, pero a veces esas ideas no son las ideas que quiere comunicar el texto y a veces estamos aplicando cosas que no deberíamos aplicar. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Estamos 6 personas conectadas. Bendiciones, hermano Carlos, hermano Daniel, hermano Aiko, hermano José, hermana Rosé, hermana Giovanna. Ya. Si no hay duda ni pregunta, continuamos y avanzamos con el siguiente segmento. La Biblia, que es la palabra de Dios, es un texto inspirado, comunicativo. La Biblia es palabra de Dios revelada a través de autores humanos. El Espíritu Santo guió el proceso de escritura, garantizó que el mensaje divino fuera transmitido fielmente. La Biblia En la Biblia, Dios usó las personalidades, experiencia, cultura, estilo literario de los escritores humanos. Cada libro refleja tanto el mensaje divino como las características del autor humano. Por ejemplo, si bien los 66 libros son palabras de Dios, igualmente, nosotros vamos a ver y hemos notado que hay muchos libros en la Biblia que son muy diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo leer Lamentaciones que leer Cantar de los Cantares. Hablan de temas muy diferentes, hablan en tonos diferentes y hablan de situaciones diferentes. Esta diferenciación en el texto nos dice que existe un contexto por el cual se formó ese texto. Y yo sé que hay creyentes que están acostumbrados a solamente leer salmos y proverbios, pero cuando llegan a libros como Ezequiel, por ejemplo, sienten un gran desafío, sienten un gigante, sienten literatura muy difícil de entender, porque ellos están muy acostumbrados a la literatura poética, a la literatura sapiencial, a la sabiduría hebrea, están muy acostumbrados a ese género, a ese tipo de literatura. Pero cuando entramos a literatura apocalíptica o literatura profética, bueno, es más difícil de entender, es más difícil de ver cómo funciona, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de géneros literarios. Entonces, eso, por ejemplo, es un reflejo de la autoría humana en el texto, de cómo Dios usa esta autoría humana en el texto. Ahora, la Biblia fue escrita para ser comprendida, obviamente. Dios se comunicó de manera inteligible usando el lenguaje humano y formas literarias reconocibles por los lectores originales. Estos tres aspectos fundamentales nos recuerdan que estudiamos un texto sagrado, pero que es accesible. Mano Joel, pero si el texto bíblico es tan accesible, ¿por qué hay que desarrollar todo un método sistemático para estudiar la Biblia? A ver, el problema no es el texto, el problema es que nosotros estamos
en un tiempo, en una era, en un cierto grado de conocimiento diferente al del texto. Es decir, nosotros no podemos esperar leer la Biblia y que inmediatamente seamos expertos en cultura hebrea, por ejemplo, o en lengua semítica. No, hay una brecha de conocimiento entre nosotros y el texto bíblico. Esa brecha de conocimiento es por las divisiones de tiempo, espacio, cultura, que eso es lo que, aunque el texto es accesible y es entendible para todos, eso es lo que a veces hace que sea difícil llegar a entender ciertas porciones de la Biblia. Ahora, Dios desea que entendamos su mensaje y por eso lo reveló en formas que podamos comprender mediante un estudio cuidadoso. Por ejemplo, uno de los grandes desafíos que los cristianos han enfrentado para acercarse al texto es la barrera del idioma. La Biblia no fue escrita en español, la Biblia fue escrita en griego, en hebreo, algunas personas en arameo, pero ¿qué pasó? La Biblia ha sido, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de muchas personas, traducida al español por grandes personas que han dedicado su vida a la empresa de la traducción de la Biblia. Entonces, tenemos una barrera del idioma. Dios se reveló, pero Dios no se reveló escribiendo la Biblia en el idioma español. Dios utilizó ciertos idiomas en ciertos periodos representativos. Y cualquier persona que habla inglés y habla español al mismo tiempo, o que se le da más bien uno que lo otro, entiende que el idioma a veces es un obstáculo para la comprensión, a veces el idioma es un obstáculo para la comunicación. Entonces, si en lenguas modernas y lenguas contemporáneas, dos lenguas diferentes, o una persona que sepa o conozca dos lenguas diferentes, a veces tiene problemas para comunicar o entender ciertos mensajes, no debemos de esperar de que estos problemas también no existan al momento de estudiar la Biblia, de que algunas cuestiones en el idioma en que fue escrito, pues tengan quizás otros matices en comparación a nuestros idiomas. Esto para muchos ha sido un tema de observación de que si la Biblia es un mensaje relevante para todos nosotros, por qué no hacerlo más fácil de entender? ¿Por qué no decir 2 más 2 es 4? ¿Por qué necesitar tener que investigar tanto para llegar a entender el mensaje de Dios? Y ese es el tema, ¿no? No es que Dios nos quiera complicar el mensaje o su revelación o algo por el estilo, es que conforme va avanzando el tiempo y conforme la Biblia va llegando a diferentes pueblos y culturas, pues estos pueblos y culturas van a tener sus desafíos y esos desafíos son más por nosotros mismos y por nuestras limitaciones. En ese punto, es donde nosotros llegamos a ciertos principios de interpretación bíblico, donde nosotros llegamos a la famosa hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia y el arte también de interpretar textos bíblicos. En el estudio bíblico seguimos una hermenéutica mayormente gramatical, histórica, evangélica. Nosotros somos evangélicos, esta es la forma en la que interpretamos la Biblia nosotros, que respeta tanto el texto como su inspiración divina. Por ejemplo, es gramatical literal porque busca el sentido natural y ordinario de las palabras según las reglas gramaticales del idioma original, sea hebreo, arameo o griego. Examinamos el pasaje dentro de su contexto histórico, cultural, literario y canónico completo. Ya vamos a explicar qué significa cada parte. Yo sé que cuando uno entra a veces en las clases de hermenéutica suenan unas palabras ahí medio elevadas, medio que suena como que imposible de entender, pero ya vamos a explicar por partes. Eh, claro, hablando de literal, cuando nosotros hablamos de contexto literario, estamos hablando de género literario, porque la Biblia es un libro de literatura. Reconocemos que la Biblia usa narrativa, usa poesía, usa profecía, usa epístola, género de carta y otros géneros también con sus propias reglas. Claro, todo el mundo es consciente, ¿no? Pero a veces no es tan consciente quizá que la poesía como literatura sigue ciertas reglas de interpretación muy diferentes a la narrativa o cuando uno está narrando una historia. Por ejemplo, no es lo mismo, un ejemplo, alguien cuenta un cuento
de Caperucita que se va por ahí a un lado y le apareció el lobo y el lobo le habló. Entonces, en un cuento, que un lobo hable no es descabellado, no es loco, porque es un cuento. El género literario le permite al cuento que los animales hablen. Pero si yo el día de mañana llego a mi casa y le digo a mi esposa, mi amor, un perro me habló, mi esposa va a pensar que me ladró. Y yo agarro y digo, no, me habló, me dijo que le compre un pedazo de pollo. Pues mi esposa seguramente va a pensar que yo ya me descabellé, ya me volví loco, porque en una historia, en una anécdota, no se espera que los animales hablen, ¿no? A no ser que ya sea el contexto importa, ya sea que un ángel haga hablar a un animal para un mensaje, bueno, ahí ya hay más contexto, ya hay más detalle. La cuestión es que la manera en cómo se narran las historias o cómo se están construyendo estos textos, nos proporciona y nos dice que esta forma pues tiene sus propias reglas. A eso nosotros nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de contexto literario, porque alguien dice, no, el contexto literario, ¿pero qué significa eso? Bueno, muchas veces estamos hablando de esto, de los géneros literarios que hay en la Biblia. Eh, Usar pasajes claros, hablando de principios o reglas que debemos de seguir para interpretar la Biblia. Usar pasajes claros para iluminar un poquito los difíciles, buscar armonía en toda la relevancia bíblica, eh, ir de lo general a lo específico, comenzar con el mensaje amplio del pasaje antes que especificar los detalles particulares, es decir, si vas a leer, por ejemplo, que Pablo, por el pecado de un hombre, entró el pecado al mundo. Entonces, eso es un pasaje, eso es una cita de Pablo, pero ¿por qué Pablo dice eso? ¿A qué viene el tema? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el mensaje más amplio de todo lo que está hablando Pablo? De todo lo que está hablando Pablo. Entonces, estos 5 principios, por ejemplo, son principios básicos que un nuevo creyente, una persona que esté empezando a estudiar la Biblia se le debe de explicar, se le debe decir, mira, debes entender este par de cosas, debes de tener conciencia de este tipo de cosas al momento de leer la Biblia. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchos creyentes leen la Biblia y se acercan a veces a pasajes y, por ejemplo, alguien dijo una vez, había un pasaje acá difícil de entender y había un pasaje acá que también era difícil de entender y parecía que este pasaje bíblico contradecía este. Y una hermana dijo una vez, no, lo que pasa, les voy a explicar lo que sucede. Lo que pasa es que la Biblia a veces se contradice. Por eso una vez este pasaje dice esto y este pasaje dice aquello. Cuando la hermana dice eso, eh, todos nos quedamos medio raro, ¿no? Raro que un cristiano diga que la Biblia se contradice a sí mismo, pero es que la hermana realmente pensaba eso. La hermana pensaba que había ciertos pasajes de la Biblia que contradicen directamente a otros pasajes de la Biblia. Y en hermenéutica, por ejemplo, uno estudia que a veces no es que los textos se contradigan, a veces que no los entendemos bien y parece que se contradicen, como por ejemplo el dilema de la fe y la obra. Santiago hace énfasis en las obras de la fe, Pablo habla de la fe, la salvación es por fe, no, pareciera cierta tensión, pareciera, oiga bien el énfasis de la palabra pareciera, pareciera como que se estuviera contradiciendo, pero no es eso, a veces sencillamente es que no estamos entendiendo el texto tanto como se debe. Pero bien, vamos a las partes, ya que queríamos hablar de contextos y pasos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de historia, el contexto histórico, hay que entender el contexto histórico del pasaje. ¿A qué se refiere eso? El contexto histórico se refiere al trasfondo, a ver, vamos a etiquetar por acá, al trasfondo cultural, las culturas. ¿Qué es la cultura? Bueno, son las normas de convivencia, la manera en que la gente se viste, la manera en que la gente habla, la manera en que la gente actúa, la manera en que la gente vende, la manera en que la gente convive. Y esa convivencia, por ejemplo, nos lleva a la sociedad. Cómo un grupo de personas se constituye, cómo vive, cómo se relaciona unos con otros.
cómo es la relación de los padres con los hijos, cómo es la relación de la esposa con el esposo. Eso tiene que ver con la sociedad. Político, cómo se gobierna ese pueblo o el texto que describe el pueblo. Religioso, ¿cuál es cuál es el culto de ese grupo de personas? ¿Qué es lo que cree las personas que están viviendo acá? ¿Qué es lo que viven? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que están haciendo? Por ejemplo, hablando de todos esos elementos de contexto, la Biblia eh, nos cuenta y nos dice que había mucha gente que ofrecía a sus hijos a Moloch. Por ejemplo, había un rey, si no me equivoco, el rey Manasés, le ofreció a sus hijos a Moloch, a un dios pagano. Eh, la Biblia habla de sacrificios humanos a dioses paganos. Eso significa que la Biblia manda a sacrificar niños o cuestiones así. No, no, la Biblia no manda, la Biblia no nos manda eso. Pero en ese tiempo, parece que también hoy en día hay gente que sigue practicando eso. Pero en ese tiempo, parte de la religión de los pueblos paganos incluía el sacrificio de niños, sacrificio de animales. Ahora, por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham a ofrecer a su hijo Isaac, Abraham viene de Ur de los Caldeos, de un pueblo pagano. Para Abraham, este tipo de sacrificios no era algo ajeno a él, no era algo desconocido. Claro, nosotros ya sabemos la historia y todo lo que pasa después de eso y sabemos que Dios no pide sacrificios humanos ni nada de ese tipo de cosas. A lo que me refiero es que ese tipo había, o sea, en la tierra de Abraham, sí había gente que hacía ese tipo de cosas. O sea, él tenía conciencia de ese tipo de actos que habían en su cultura. Hoy en día, acá, por superficie, por general, eh, nosotros no sacrificamos humanos. Las religiones populares como el cristianismo, el judaísmo o el islam o el ateísmo o otras como visiones, no sacrificamos humanos. O sea, para nosotros no es lo común. En pueblos y en tiempos antiguos sí, era pues, un poco común por lo visto. Entonces, cuando hablamos de comprender el contexto histórico, hablamos de investigar todos estos elementos en ciertos textos. Ahora, aquí es donde viene la dificultad. Para Génesis y el texto de Génesis y lo que habla Génesis, ocupamos cierta información. Para Mateo, ocupamos otra información. Para Apocalipsis, ocupamos otra información. Para Isaías, ocupamos cierta información, porque la Biblia fue escrita y la narrativa se desarrolla en un gran periodo de tiempo. Y cada tiempo, cada carta, cada libro habla de culturas, sociedades, políticas y religiones como visiones diferentes. Por eso es un trabajo bastante grande. Comprender este contexto es fundamental para una interpretación precisa. Por ejemplo, elementos claves en un contexto histórico: la época, la fecha de la redacción, o por lo menos del tiempo en el que se está hablando. Creo que puedo ir, permítanme, acá ir poniendo unos clichés acá. Ya, esto. La situación política del momento, qué situación estaban viviendo. Estaban en Egipto, estaban en Babilonia, estaban en alguna monarquía, estaban siendo gobernados por Roma. ¿Cuál era la política del momento? ¿Cuáles eran las condiciones sociales, económicas? Estaban en pobreza, eran esclavos, cómo era la relación entre ellos, estaban en guerra, estaban en un periodo de paz, cuáles eran las prácticas culturales y religiosas en ese tiempo, y cuál eran la geografía y las circunstancias locales, ¿no? La situación. Ignorar el contexto histórico puede llevarnos a imponer significados modernos sobre textos antiguos, distorsionando el mensaje original que Dios inspiró. Por ejemplo, para mí uno de mis ejemplos favoritos es que hasta el día de hoy mucha gente cree que
los símbolos de textos apocalípticos como Apocalipsis hablan de los helicópteros. Hasta el día de hoy hay gente que dice, cree fielmente, en todo respeto lo digo, que Apocalipsis habla de los helicópteros y que los helicópteros están en la profecía bíblica. Y se refiere a eso. ¿Por qué? ¿Cómo llegan ellos a esa conclusión? Bueno, el animalito de la visión, la cola da vuelta, el helicóptero da vuelta, 2 más 2 es 4, entonces debe de ser un helicóptero. ¿Así funciona la apocalíptica? No, así no funciona el género apocalíptico, pero las personas que a veces hacen ese tipo de interpretaciones pues no toman en cuenta todas estas cosas. La idea también, para los hermanos que van a ver la clase grabada, es que nosotros vayamos tomando conciencia. Vuelvo a decir, um, la primera vez que yo llegué a una clase de hermenéutica y la primera vez que me explicaron toda esta lista de cosas a las que uno se tiene que enfrentar para entender la Biblia, lo primero que se me vino a la mente era, tengo que ser experto en todo eso. ¿Cuántos años de mi vida me voy a tomar estudiando, leyendo todo eso? Es un montón de información. No no se trata de ser experto. Claro, que puede hacerlo, gloria a Dios. No se trata de eso. Se trata de que cuando usted lea la Biblia, lea una cita, lea un libro, sea consciente del contexto que hay alrededor, de las cosas que pasan, de las cosas que suceden. Es decir, tener un corazón sensible a los elementos presentes en el texto. No simplemente agarrar la Biblia, a ver, ya, esto dice esto, ya, entonces esto debe significar esto. O sea, sin meditar, sin considerar lo que está alrededor, sin ver los detalles. Por ejemplo, cuando hablamos de contexto literario, literatura, hablamos de tres tipos de contexto, por ejemplo. Existe el contexto inmediato, los versículos que rodean directamente el pasaje estudiado. ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? ¿Cómo se relaciona lo que Pablo dice aquí con lo que Pablo dice después? ¿O con lo que Pablo dice antes? ¿Cómo se relaciona lo que dice Pablo cuando dice, ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. ¿Cómo se relaciona eso cuando Pablo dice a Jacob amé, a Esaú aborrecí? Y tiene que ver una cosa con la otra. Es ver lo que está alrededor del pasaje. Nosotros a veces estamos acostumbrados, por ejemplo, a algo que se conoce como método de memorización de textos bíblicos. Es decir, nosotros en nuestra memoria hemos desarrollado un método de que nosotros memorizamos varios textos. Pelearán contra ti, no te vencerán, diga el débil fuerte soy, Juan 14:6, Jesús dice la verdad. Cuestiones así, versículos así que uno se lo sabe de memoria. Pero a veces, y esto pasa mucho también en la predicación, la gente dispara versículos bíblicos que se lo sabe de memoria. Y uno puede agarrar y preguntar. Y antes de ese versículo, ¿qué dice? ¿Sabe lo que dice? No me acuerdo. Solo recuerdo qué es lo que dice ese versículo. Y lo que viene después, ¿sabe qué dice? No, tampoco, no sé. ¿Y sabe cómo se relaciona el capítulo donde esté ese versículo, de qué habla Pablo y todo eso? Más o menos, tengo una idea. Entonces vemos que a veces el método, no digo que sea malo del todo, pero a veces el método que la gente utiliza para recordar la escritura es recordar ciertos fragmentos, recordar ciertas partes, pero la Biblia o estos textos bíblicos no nacieron en versículos bíblicos, en pedacitos así, no nacieron. Por ejemplo, hay algo muy bonito en las librerías que les llaman sobres de promesa. Son unas listitas, unos papelitos así, que usted los saca y tiene un versículo bíblico, tiene una promesa para su vida, ¿no? Y son versículos bonitos, tienen palabras bonitas, cosas bonitas, pero nosotros nos hemos acostumbrado a ese método de memorizar versículos bonitos, pero a veces no sabemos lo que hay alrededor. A veces
Hay algunos casos donde la gente usa versículos bonitos, pero los usa mal. Por ejemplo, había una hermana que dice, no, somos cabeza y no somos cola, el Señor nos ha puesto para vencer. Y cuestiones así. Y el uso que le estaba dando de los versículos no era tan sociable que digamos. Entonces, la idea de tener conciencia del contexto literario no es que seamos una metralleta de versículos bíblicos, sino como decía Mike Heiser, que más importante que memorizar un versículo es entenderlo. No está mal memorizar un versículo bíblico, está bien, es oportuno y tiene su lugar, pero hay muchas personas que se esfuerzan en memorizar versículos bíblicos antes que entenderlos. Y es ahí donde llegamos a estos detalles. Por ejemplo, contexto del libro, el argumento o narrativa general del libro bíblico completo. Apocalipsis. ¿Cuál es el mensaje total de Apocalipsis? ¿Cuál es el mensaje completo de Daniel? No solamente agarrar la semana 70, no solamente hablar de la resurrección, esas son partes. Pero la Biblia cuando se fue escrita no fue escrita en versículos ni capítulos, eso vino tiempo después. La Biblia fue escrito cada libro por su parte completa y todo eso tiene su contexto. Ahora, ¿cuál es el propósito de Pablo para escribir Filipenses? ¿Dónde encaja este pasaje en su mensaje total? O también, claro, hablar otros escritos del mismo autor. ¿Cómo usa este escritor ciertos términos o temas en otras partes? Nunca debemos interpretar un versículo aisladamente. Es decir, disparar versículos bíblicos, por lo menos sin haber leído lo que hay alrededor. Las palabras cobran significado dentro de oraciones, las oraciones dentro de párrafos, los párrafos dentro del mensaje completo del libro. Entonces, tener conciencia de esto nos va a ayudar por lo menos a saber que esto de recitar versículos bíblicos así por así es bueno, pero mucho mejor hacerlo habiendo entendido el contexto de cada libro. Y alguien puede decir, pero hermano Joel, a ver, yo me sé 10 versículos bíblicos, 5 del Antiguo Testamento y 5 del Nuevo Testamento. Me tengo que saber los 10 contextos bíblicos. Pues a ver, no tiene que ser un experto en eso, pero pues sí, leerlo, estudiarlo. Se supone, por ejemplo, que un creyente lea la Biblia una vez al año. Hay creyentes que llevan 10 años de fe, deberían haber leído por lo menos unos 10 veces la Biblia al año. Yo sé que no pasa así a veces, ¿no? Pero yo creo que una persona que se haya leído 10 veces la Biblia tiene una muy buena noción de lo que está alrededor. Entonces, la idea es esa, ¿no? Contexto canónico, una palabra muy bonita. El contexto canónico reconoce que cada libro es parte de una revelación progresiva y unificada. La Biblia cuenta una historia coherente desde Génesis hasta Apocalipsis, centrada en el plan redentor de Dios. Un ejemplo sencillo: Antiguo Testamento, preparación y promesa del Mesías; Evangelio, cumplimiento en Cristo; hechos y epístolas, aplicación a la iglesia; Apocalipsis, consumación futura. Al interpretar un pasaje debemos preguntarnos cómo se relaciona con el resto de la escritura. ¿Qué luz arroja el Nuevo Testamento sobre el Antiguo? ¿Cómo apunta este texto hacia Cristo? Si es que lo apunta. La Biblia, este es un principio que debemos de seguir, pero eh, hay algunas cuestiones que hay que considerar. La Biblia se interpreta a sí misma. Esto no significa que nosotros no tengamos participación en la interpretación. Esto no significa que la Biblia va a hacerse todo el trabajo por sí mismo. No, esto significa que en la Biblia encontramos la respuesta a las interpretaciones del texto, pero quiero hacer el paréntesis de que esto no significa que la Biblia se interpreta sola
y que nosotros no metemos nuestras opiniones o no opinamos o no comentamos. No, nosotros tenemos participación en esto. Pasajes más claros iluminan los pasajes más oscuros y la totalidad de la revelación divina proporciona el marco para comprender cada parte individual. ¿Cuáles son algunos errores comunes en la interpretación bíblica que mucha gente comete, a veces por ignorancia, a veces porque hay gente que tiene una manera bien peculiar de interpretar la Biblia? Son cosas que hay que, por lo menos hay que tener el oído un poquito atento, ¿no? Por ejemplo, imponer nuestras propias ideas en el texto en vez de buscar el significado. Esto de imponer, a ver, no es que alguien venga y diga, yo creo, yo opino que la Biblia dice esto. No, hay gente muy astuta. Hay gente que no dice, yo creo que la Biblia dice esto. Hay gente que dice, la Biblia dice esto. Y claro, uno agarra y dice, no, hermano, pero es que la Biblia no está diciendo eso. Yo creo que usted está entendiendo mal el versículo. No, pero si la Biblia dice claramente eso. Y alguien diría, hermano, pero ¿dónde está la ICEGIS en eso? Mire, esto es cuestión de semántica. Eh, la persona entiende ciertas cuestiones sobre el texto y cree que significa esto, pero como él dice, la Biblia dice, cree que es equivalente a lo que realmente la Biblia dice. ¿Qué quiere decir esto? No? Hay gente que mete sus ideas al texto, pero no piensa que está metiendo sus ideas. Él cree que eso es lo que la Biblia dice. Hay un tipo de autoengaño, ¿no? Cree que la Biblia dice algo, pero realmente es lo que él dice, es su opinión. Esto ocurre cuando leemos la Biblia buscando, por ejemplo, confirmar lo que ya creemos. Por ejemplo, yo quiero defender que en la Biblia prohíbe tal cosa. Yo comienzo a buscar versículos bíblicos. Este versículo bíblico dice esto, este versículo bíblico se puede aplicar a esto, ya. Se lo voy a dar al hermano fulano. Es más común que pueda pasar eso en este contexto, aunque hay otros en los que pueda pasar, ¿no? Ignorar el contexto. Por ejemplo, usar versículos aislados como textos de prueba sin considerar lo que hemos visto anteriormente. Contexto literario, histórico, canónico. Esto puede hacer que la Biblia diga casi cualquier cosa. Y sí, claro, en la historia de la interpretación. Hay un libro muy bueno de Justo L. González, se llama No creáis a todo espíritu, y nos cuenta un poquito de cómo la gente ha utilizado la Biblia para justificar prácticas no tan cristianas, pero ha habido gente que ha utilizado la Biblia para justificar el racismo, el machismo, tal como suena el machismo, la opresión a los pobres, um, el rechazo al inmigrante, la esclavitud. Ha habido gente que ha justificado todo eso a través de la Biblia. Y matanzas y otro par de cosas. Entonces, esto es un problema bastante grande. Espiritualización excesiva. Buscar significados ocultos o alegóricos en cada detalle, ignorando el sentido literal. Y literal, hermano, no significa de que no haya símbolos o no haya figuras retóricas o figuras de lengua. No, eso no significa literal. Literal es entender el versículo bíblico en su género, en su contexto, en lo que quiere comunicar. No significa de que no haya símbolos, porque efectivamente en la Biblia hay lenguaje simbólico, ¿no? Hay una diferencia entre simbólico, alegorización, o buscar algún tipo de significado místico ahí. No todo texto tiene múltiples capas de significado secreto como algunas personas han alegado. Aplicación directa sin interpretación, saltar de la lectura a la aplicación sin primero entender el significado original. Debemos preguntar primero, ¿qué significa esto? Antes de, ¿qué significa para mí? Perdón, ¿qué significó antes de qué significa para mí? Descuidar el género literario. Interpretar poesía como historia, lo que hablamos al principio. Parábola como doctrina sistemática.
Cada género tiene su propia regla de interpretación que debemos respetar. Consecuencias de la mala interpretación. Aquí es donde están algunas personas. Y mire, esta es una de las razones por las cuales uno debería esforzarse en esto. Aparte de que uno es creyente, aparte de que uno ama a Dios, aparte de que uno quiere hacer las cosas bien, uno tiene que tener cuidado porque a veces uno llega a enseñar, a veces uno llega a liderar, y lo que uno enseña, hay gente que llega a la iglesia y no piensa, no cuestiona, se cree cualquier cosa que se le dice, ¿no? Entonces, si usted enseña mal, pues va a ser responsable de lo que la gente escuche, ¿no? Yo creo que nadie quiere tener una mala cuenta en eso. Por ejemplo, doctrinas erróneas, la interpretación incorrecta puede generar enseñanzas que se alejan de la verdad bíblica, afectando la fe y la práctica de los creyentes. Divisiones en la iglesia. Muchos conflictos denominacionales surgen por diferencias interpretativas que podían resolverse con métodos hermenéuticos. Desánimo espiritual. Aplicaciones incorrectas pueden crear falsas expectativas o cargas innecesarias, causando frustración y alejamiento de la palabra. Por ejemplo, con doctrinas erróneas, hermano, esto es bastante serio, ¿no? Porque esto amenaza la ortodoxia de la fe, la integridad de lo que es la iglesia. Con divisiones de iglesia, pues, ¿qué le digo, hermano? Hay gente que se pone a pelear bueno, hay gente que pelea con el pastor, hay gente que pelea con los líderes, hay gente que pelea con los hermanos, y ojalá fuera un tema de una discusión y ya. No, hay gente que crea conflictos bastante grandes, y el tema es que no pelean por cosas que realmente no es que no saben interpretar bien el texto, están confundiendo cosas, están confundiendo términos, las palabras en griego y hebreo le quieren poner un montón de cosas y terminan dañando la iglesia. Y las cuestiones de desánimo espiritual, pues a veces la gente puede creer cosas bastante serias, que pueden dañar muchas vidas, porque la palabra es vida, ¿no? La palabra de Dios es vida, es poder, es transformación. Y cuando alguien predica un mensaje errado utilizando la Biblia, no produce vida, produce muerte. Y esas son las consecuencias de la secta. Un estudio bíblico cuidadoso nos protege del error, nos acerca a la verdad que Dios desea revelarnos. La interpretación correcta requiere esfuerzo, humildad y dependencia, claro, eso nunca falta, del Espíritu Santo. Quiero dejar, mire, esto yo lo pensaba hacer en clase, acá en sesión, pero ya estamos un poquito avanzados con el tiempo y los quiero desafiar en buen sentido. Yo le voy a tomar una foto a esto, se los voy a mandar al grupo del curso. Agarren un papel, agarren un lápiz, los que son más tecnológicos, agarren su computadora y hagan este ejercicio, porque alguien podría decir, mano, joder, yo nunca he hecho un estudio bíblico, ¿cómo empiezo? Entonces, yo podría hacérselos acá, saco una Biblia, yo podría hacérselos acá, pero yo creo que el beneficio y parte del aprendizaje está en hacerlo uno mismo. Les voy a dejar esta actividad. Como nos vamos a ver el próximo martes, si usted desea, cuando ya lo haga, usted me manda una foto de su cuaderno, me lo manda por WhatsApp, mano Joel, ¿qué tal? ¿Lo hice bien? ¿Voy bien? Y yo lo respondo. Si usted no quiere hacerlo, no está obligado, pero los quiero desafiar, quiero que empecemos este año con el favor de Dios comprometido, que vivamos un cristianismo práctico, que nos enfoquemos en la fe. Van a ser 4 segmentos, cada segmento tiene sus preguntas. Tienen que leer Filipenses 4 del 6 al 7, este es el versículo bíblico, y quiero que respondan a estas preguntas. Primero, identifique el contexto histórico. En una hoja, responda, ¿a quién se escribe esa carta?
¿Quién escribió? ¿Desde a dónde? ¿En qué circunstancias se encontraba el autor y los destinatarios? Mano Joel, quizás necesite ayuda, algún comentario, algún librito ahí, úselo, no hay ningún problema. Segundo, examine el contexto literario. Lea Filipenses 4 del 1 al 9 y responde estas preguntas. ¿Qué temas preceden a este versículo? ¿Cómo se relaciona con el mensaje de la ansiedad y la paz? Tercero, ¿cuál es el tono general de Filipenses? ¿Qué temas habla Filipenses? ¿Cómo construye este pasaje el propósito global de la carta? Cuarto, mire que la práctica llega recién al final. Primero identificamos, luego examinamos, luego consideramos y recién aplicamos. Después de comprender el significado original, ¿cómo aplica este pasaje en nuestra vida contemporánea y qué principios son transferibles? Cuatro cuadritos con un par de preguntas que deben de responder sobre Filipenses 4 del 6 al 7. Tienen una semana para hacerlo hasta la próxima semana. El curso se llama Método de Estudio Bíblico y en cada sesión vamos a ver varios principios teóricos de esto, pero lo mejor para ustedes y para su beneficio personal es que lo sepan hacer por su propia cuenta. Hoy en día, haciendo un paréntesis a la conclusión, cuando se llama método de estudio bíblico, las recomendaciones eran una Biblia de estudio, un comentario bíblico, un diccionario, pero hoy estamos en la era de la inteligencia artificial. Hoy ya la gente ya no va a los libros. Hoy simplemente la gente toma una foto, ChatGPT, dame la respuesta, ChatGPT le hace un bam, 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 bien detallado y bien listo, y ya está hecho. Y en la educación estamos teniendo una pequeña crisis, un pequeño desafío con ese tema de las tareas, ¿no? Pero le animo a hacerlo a la vieja escuela, lo animo a hacerlo sin depender de ninguna inteligencia artificial, al hacha y el machete, a la antigua. Conclusión. Bueno, hemos establecido los fundamentos esenciales para los que corresponde a un estudio bíblico. ¿Qué es lo que usted tiene que considerar para un estudio bíblico? Comprendemos ahora la diferencia entre una lectura devocional y un estudio sistemático. Reconocemos la naturaleza inspirada, comunicativa de la escritura y conocemos los principios básicos de hermenéutica. Para amarrar esto, número uno, practique identificando los contextos que hemos mencionado siempre que lea la Biblia en su lectura diaria. Lo que usted ha aprendido acá, compártalo con un hermano, compártalo con un amigo. El PDF que mandé al grupo es de libre acceso, usted lo puede compartir, no tiene ningún copyright ni nada, siéntase libre de compartirlo. Sea consciente de los errores interpretativos comunes, sea consciente que somos seres humanos, sea consciente de que podemos cometer errores. Y por último, pues, como siempre, hermano, hay que cultivar una actitud de humildad y dependencia al Espíritu Santo, ¿no? En la próxima lección vamos a profundizar en las herramientas y métodos específicos para el análisis de textos detallados en la escritura. Por ahora les dejo esa pequeña asignación. Para concluir, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Mano Giovanni, mano Daniel, mano iPhone. ¿Todo claro? ¿Todo ok? Amén. Ok. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el próximo martes, hermano, a la misma hora. Yo les voy a estar mandando igual durante la semana alguna información extra por cualquier cosa. Y nada, hermano, deseo de todo corazón que este curso sea de bendición para todos ustedes, que Dios derrame sabiduría y que Dios les ayude y que podamos hacer un mejor trabajo para la gloria del Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan muy buena noche. Bendiciones. Que Dios les bendiga.